Y ayer le dimos amplia cobertura aquí en Excelsior Televisión a que hallaron culpable a este hombre de 21 años, aquel cuate que tuvo que ver con el atentado del Maratón de Boston hace 2 años. Traíamos el tema todo el día, estábamos hablando de que muchos de los cargos que se le imputan pueden ser para pena de muerte. 17 de los 30. Es increíble, sí. Es increíble. 2 años después se declara que es culpable. Recordemos que su hermano, que también estaba ahí, murió y solo quedaba él. Hoy tiene 21 años. Es el mismo al que le dieron la portada al Rolling Stone, sí. Sí, que causó muchísima polémica. Ahí tenemos las imágenes, justamente, de este hecho que fue en el Maratón de Boston, como ya se los decíamos. Hay que recordar que eran 2 hermanos, el mayor murió. ¿Qué hacemos? Sí, este 15 de abril se cumplen 2 años justamente de estos atentados en Boston, en el Maratón. 3 muertos, 264 heridos. Sin duda algo que causó shock, ¿no? En su momento. Y hoy, 2 años después, pues ya tiene sentencia el cuate. Por el evento que era, un evento masivo que tiene ya una tradición en la ciudad de Boston y que finalmente los hirió no nada más de muerte, sino también en la parte emocional y psicológica a toda esta gente que vive en Boston y que participa en el maratón, ¿no? El año pasado, cuando se hizo la conmemoración del primer aniversario de estos atentados, la verdad es que sí tenían como que ese temor. Sin embargo, han salido adelante y bueno, aquí tenemos esta resolución de que lo hayan culpable y posiblemente pueda ser procesado hacia la pena de muerte. Yo creo que sí. Pues quién sabe. Hay los términos legales, pues, yo no soy abogada, pero sí hay una serie de cláusulas, es decir, todos los jurados tienen que estar a favor de la pena de muerte y hay otras 2 cosas que de alguna manera lo ayudan, que es que se declaró culpable. Claro, era muy difícil que no, pero bueno, legalmente es importante que él mismo asuma la culpabilidad. Y 2, que también su abogado ha tratado de convencer al jurado que actuaba, digamos, bajo el influjo de su hermano mayor, que no es del todo una justificación, pero en este tipo de argumentos podrían hacer que la pena fuera menor o que no fuera. Y un argumento porque el hermano ya no está para respetarlo, o sea. El único hecho es que era mayor, punto. Exacto, pero aparte de todo, la defensa de este joven dice que durante todo el juicio se señaló que el hermano mayor, Tamerlan, falleció tras el tiroteo, pero que él fue quien ideó toda la operación y contribuyó a la radicalización, obviamente, de toda esta cuestión. Los abogados pedían, por lo tanto, que el joven soportara un nivel menor de culpabilidad porque el hermano mayor había sido, digamos, como que el que ideó todo esto y también el que lo ejecutó de una manera mayor, ¿no? Sin embargo, bueno, es algo que siempre va a ser polémico, esta cuestión de la pena de muerte. Sí, claro. Y hay que recordar que en Estados Unidos, no en todos los estados de la Unión Americana, se puede tener legal, sí, exactamente la pena de muerte como el último de los recursos, sobre todo para que no se vuelvan a cometer delitos, de acuerdo con esta cuestión. Es algo muy arraigado en Estados Unidos. Y que esta es justamente la polémica, ¿no? Cada vez que hay un asunto así, el mismo país está dividido en ese sentido, ¿no? Sí, con respecto a se vale o no se vale, y siempre despierta, digo, en todos los ciudadanos del mundo, esta cuestión de decir, bueno, pues es una cuestión medieval que sigamos teniendo pena de muerte en 2015, o es simplemente una consecuencia de la brutalidad, ¿no? Porque al final son ataques brutales y Estados Unidos, en Estados Unidos el tema del terrorismo es tan delicado que, bueno, se radicaliza a mucha gente que dice, pues, claro, que los maten, ¿no? A la hoguera. Entonces, no sé ahí como pues el asunto moral también y ético, ¿no? La pena de muerte estaba ligado en toda la historia de la humanidad. Hay que recordar que justamente Jesús murió en la cruz por pena de muerte, por las leyes romanas. Entonces, viene desde atrás y se han ido, habrá países, estados en los que digan no a la pena de muerte y habrá otros en los que sí. Estados Unidos, desde las 13 colonias, tienen pena de muerte. Sí. Sí, ciertos estados son peores. Por ejemplo, Texas es un estado que mata como deporte, ¿no? O sea, pena de muerte demasiado. Sí, y son muy pocos los casos que aceptan cualquier tipo de impugnación, ¿no? Exacto. Y además, digo, uno también se plantea, a ver, tienes 30 cargos, 17 son elegibles de pena de muerte, o tienes la posibilidad de vivir toda tu vida en la cárcel.
y tienes 21 años. ¿Qué prefieres? Qué difícil. Porque es una muerte, a final de cuentas, de alguna manera, y no me traten de troglodita, pero es una muerte, pues, indolora, prácticamente. Pero es una muerte. ¿Eh? Pero es una muerte. Claro, pero es cuántos años vas a sufrir en la cárcel y cuántas horas vas a sufrir antes de morir en la cama. Digo, se han O visto... sea, no es la silla eléctrica. No, efectivamente, justo lo hacen así, lo hicieron así por lo violento que era, etcétera. Pero yo ahora recuerdo, por ejemplo, la película que estaba basada como en hechos reales de Susan Sarandon. Dead Man Walking. Dead Man Walking, Pena de Muerte se llamaba justamente en No sé. español, sí, Pena de Muerte. Buenísimo. Que al final el personaje de Sean Penn efectivamente padece esos momentos en los que sabe que ya va a morir, y ahí justamente plantea la posición de los familiares, que es la pareja esta de novios que matan y violan, que ellos estaban 100% de acuerdo y querían verlo muerto. Sí, claro. Y el del personaje de Susan Sarandon, que era una religiosa que trataba como de encaminarlo ya y quitarle todo ese odio al personaje de Sean Penn para sus últimos momentos. La actuación de Sean Penn es Increíble. impresionante, y sí te plantea el que al final lo sufren, o sea... Sí, bueno, claro. Imagínate, es todo este ceremonial que de repente nos narran, ¿no? O sea, ¿qué quieres cenar el último Sí, día? sí, Las claro. horas que estás ahí, que puedes tener la visita. Y que la a veces pueden caminata. pasar años, A veces pueden pasar años, Sí. para que... Sí, Sabes para que vas a te morir, ejecuten, pero todavía ya no. cuando estás ahí en el pabellón, Ah, sí, ya cuando es estás porque en el pabellón, ya. Pero por ejemplo, acaba de pasar una ejecución que era extremadamente tortuosa, que era, sí, entró el amparo, se va a prolongar unas horas, después de esas horas vas. ¿La del mexicano? Sí, tremendo. claro. Una cosa tremenda, ¿no? Sí, en Estados Unidos se ejecutan entre 40 y 50 personas al año alrededor, y hay ahorita 3,000 alrededor de condenados a muerte en Estados Unidos. Y luego existen casos también, ¿se acuerdan del Unabomber? Sí. También lo condenaron a muerte, y decía la enfermera, porque ven que no es una sola persona, son varios doctores, que para que no haya también un asunto de asesinato, lo que sea. Y decía que era escalofriante como nunca le quitó la mirada. O sea, que mientras lo inyectaban, así como... Sí, retando. Y, ¿no? ¡Pum! Hay Es algunos, escalofriante. sí, cada historia que hay de eso, o los que piden perdón antes de que los vayan a ejecutar también. O sea, sí hay muchas historias. Está la historia también que llegó a la pantalla grande de Charlize Theron, que se llevó incluso el Oscar, la transformación de Charlize Theron, que es una mujer hermosa, a lo que hizo en esta película de Monster, que fue también ejecutada por los asesinatos que cometió. Y tardó tiempo. De hecho, mientras filmaban la película fue cuando la ejecutaron. Pero tardó como 3 años también. Sí, no. O sea, debe ser un infierno por donde quiera que lo veas, pero sí, o sea, el panorama, de todos modos, para este chavo, pues está fatal. Y al final también en Estados Unidos, de acuerdo a las reglas del Estado, de lo que ya decíamos, pues también necesita de alguna manera responder enérgicamente por su propia gente. Ya saben las paranoias que se viven en Estados Unidos, fundamentadas, por supuesto, no digo que nada más es enloquecieron, pero también es una manera como de darle, no sé, certeza, seguridad, justicia al pueblo estadounidense. Sí, a las víctimas, ¿no? Son cosas simbólicas de alguna manera también. Él fue encontrado culpable 2 veces por el uso y conspiración de armas de destrucción masiva que resultó en muerte. Cargo de propicia la posible pena de muerte, que es lo que estábamos diciendo. Portar o usar un arma en relación a crímenes violentos 2 veces. Por conspiración de explotar una bomba en público, por bombardear un espacio público y conspiración de destruir maliciosamente una propiedad. Claro. Exacto, y también por disparar en la huida, también ese es otro de los cargos. Y fíjense que está buscando, y Amnistía Internacional dice que la pena de muerte es la forma más extrema de la tortura. Y algo que señalan en Amnistía Internacional y que les causa de alguna manera debate y polémica es todos los tratados internacionales que hay, como el de los derechos humanos, las cartas de derechos humanos, en fin, todas estas convenciones que hay, prohíben la tortura, pero no la pena de muerte. Pero de todos modos, me arriesgo a comentar que Estados Unidos no haría caso. Por ejemplo, tenemos el caso Avena, Sí, ¿no? donde
México le gana a Estados Unidos en la Corte Internacional. ¿Por qué? Porque violaron derechos de connacionales al no darles asistencia consular y aún así los ejecutaron. Claro. Entonces no creo que sería algo que le impida o le mueva a Estados Y Unidos. también hay otra película La vida de David Lynch. No, esa no es. Bueno, que plantea justamente el que hay gente que quiere terminar con la pena de muerte porque hay muchos inocentes que terminan ahí. Exacto. Híjole, como siempre es un tema que da para... Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.